Continuamos, segundo video de la serie Primera de Juan, capítulo 3. Tomamos el versículo 9 para retomar el estudio y dice: Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya dijimos que el hecho de que no podemos pecar es más un no debemos pecar, porque sabemos que igual caemos en pecados conforme a nuestras actividades, características, concupiscencia, etc. Así que vemos aquí este versículo: nacido de Dios no practica el pecado, la simiente de Dios permanece en él, el Señor, el Espíritu Santo, Jesús dentro de nosotros, ¿ya? Porque es nacido de Dios. En esto manifestos son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama, el ágape, amor ágape, a su hermano no es de Dios. Y qué interesante, como les digo, la palabra para amor aquí en este versículo es ágape. Pero sabemos, hemos dicho que mayormente para el amor fraternal de hermanos en sangre y hermanos en Cristo se usa mayormente filio, pero aquí pone el autor ágape. O sea, el amor ya pide un mayor amor entre hermanos, porque claro, la carta de primera de Juan, tal como el Evangelio de Juan, es pero divino, 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 muchísimo, muchísimo, así que por eso que pide un esfuerzo mayor. Ya después dice: aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque no ama a su hermano, no es de Dios. Y vamos a ver en los siguientes versículos que aquí se refiere a todo tipo de hermano, al hermano sanguíneo, tu familia, o al hermano en Cristo también. Así que, ¿por qué lo sé? Veamos. Antes un apunte: si un hermano en la iglesia no muestra compasión, bondad o tristeza cuando un hermano está mal, o tampoco muestra preocupación por alguien en la iglesia, excepto él o los suyos, pues de seguro que no es salvo, porque no tiene el Espíritu Santo que está en todos los creyentes y que nos lleva a amarnos exactamente, que también nos lleva a preocuparnos los unos de los otros. Así que es muy raro que alguien, por ejemplo, sea hermano. Yo conozco un caso, desgraciadamente, una persona que no manifestaba amor por los hermanos, etcétera, y tiempo después terminó diciendo públicamente: ¿saben qué? Yo nunca he nacido de nuevo, he sido una convencida toda la vida, me creía salva, servía en la iglesia, etcétera, casi de líder, pero nunca nací de nuevo. Claro, y ahí se entendió por qué la hermana jamás tenía como preocupación, cariño, siempre era como muy fría con los hermanos, rechazaba. Hasta el día de hoy la hermana no ha recibido a Cristo en todo caso, eso es lo más penoso, ¿eh? No era hermana, la muchacha. Pero bueno, sigamos. Claro, no es de Dios. Versículo 11: porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Exactamente, si no basta con solamente recibir el Evangelio, que es el primer mensaje. Aquí cuando habla del primer mensaje se refiere al primer mensaje a nivel eclesiástico. Por lo tanto, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. También se dice esto en Juan 13:34. Te repito lo que dije en el primer video: lee el Evangelio de Juan y luego estudia la primera carta de Juan. Versículo 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí nos da a entender el texto de que la envidia fue lo que terminó haciendo que muriera, que Caín matase a Abel. Fue la envidia, no fue el egoísmo de Abel, de no enseñarle a cómo se llama, a cómo adorar bien al Señor. No, fue absolutamente envidia. Si un hermano tiene envidia de otros por su forma de servir y adorar en la iglesia, puede ser un no renacido y traerá problemas a la congregación, pues el que vea a un siervo que adora y sirve bien no le va a tener rencor, sino admiración, y va a pedirle consejo para él también poder servir mejor. Exactamente, hermano. Exactamente. Si yo veo que alguien toca bonito la guitarra, que alguien predica bien, yo no voy a estar: ay, qué envidia, yo no soy ni dado ni para la caja. Nada. O cuando alguien predica bien: ay, que tiene una labia, una forma de hablar, y yo soy bien malo para hablar. No, al contrario, una persona no va a tener la actitud de Caín de querer que se le pasen cosas malas, matar a ese hermano, sino que una persona que
actúa correctamente, va a admirar al hermano y va a acercarse, hermano, me gustaría que me diga cómo lo hace, yo también quiero servir, quiero adorar así, etcétera. Eso es lo que provoca. Y es interesante que el verbo usado aquí en el griego es esfaso, que significa degollar, inmolar en víctimas para sacrificio. Mm, muy interesante, ¿no? Muy interesante. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Claro, y qué lindo, ¿eh? Imagínense, en la época todavía no estaba la ley, no había tanto de revelación como tenemos hoy en día de la Biblia, pero aún así Abel era un tremendo conocedor, un tremendo adorador, sin importar lo poquito que sabía. Es interesante aquello, ¿eh? De repente hay gente que sabe tanta Biblia y es tan soberbia. Y aquí vemos a uno como Abel, que poquito sabía de la revelación bíblica en aquel tiempo, y sin embargo dice que sus obras eran justas. Continuemos. Continuamos. Versículo 13. Hermanos míos, no se extrañen, admiren, maravillar también puede ser, si el mundo les odia. Claro, exactamente, no nos extrañemos, pero ¿en qué sentido? Por ejemplo, el mundo puede agradarte. Sí, tú le puedes caer bien al mundo si eres simpático, si eres amable, etcétera. Pero si nombras al que eres también de Cristo, ay, 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 ahí ya no van a quererte tanto. Ahí ya van a llegar los fanáticos, que canuto, tú eres aleluya, etcétera. Verso 14. Nosotros sabemos. ¿Ya? Y la palabra es oida, conocemos mediante percepción, nosotros percibimos que hemos pasado de un lugar a otro, la palabra griega, pasar de un lugar a otro, de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y es muy parecido a lo que decíamos recién, o sea, el creyente no solo debe amar a sus hermanos en Cristo, sino que también a sus hermanos de sangre. Por eso el ejemplo aquí, ya que el mundo también nos muestra que muchas veces hay peleas que vienen en el ADN de los hermanos entre sí para pelearse, pero un creyente de verdad ama a sus hermanos, incluso si ellos no han recibido a Cristo en sus vidas. Aquí vemos ya que el versículo 14 abarca amar a todo tipo de hermanos. Claro, sabemos, permanece en muerte. Aquí te lo destaca en el punto también bíblico, permaneces en muerte. Claro, pero por lo tanto, en resumen, respecto al tema del amor con los hermanos, debes amar a todos por igual. Tu hermano sanguíneo, tu hermano en Cristo. ¿Ya? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que nuestros hermanos permanecen en muerte. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sepan que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y cuando detestemos a un hermano, busquemos quitarnos ese odio recordándonos que estamos a la altura de un asesino al pensar muchas veces que le vaya mal a ese hermano. Exactamente. No podemos, es como lo que dice Santiago. Muchos dicen, a Santiago dice una parte que matan entre ustedes y uno dice, pero ¿cómo si son hermanos? No creo que se maten. Y no se refiere a que se matan con el cuchillo, sino que entre ellos mismos están ahí, oh, ojalá que le fuera mal a ese hermano. Y de repente ese pensamiento, esos deseos, son incluso al nivel de que estuvieses deseando la muerte a tu hermano en la fe. Por lo tanto, el que aborrece a su hermano, es homicida, y sepan que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Claro, podrá tener vida eterna, pero para condenación. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ojo que obviamente se entiende que nosotros, a diferencia del Señor Jesús, no vamos a poner nuestra vida en el sentido de morir en una cruz, porque su vida su ministerio era diferente, era vivir santamente, la muerte en la cruz por nosotros, por los pecadores, para llegar a Él. Pero ¿cómo lo podemos interpretar nosotros hoy en día en el sentido de dar de nuestro tiempo para ellos? Claro, por ejemplo, cuando alguien nos pide que le ayudemos, que le visitemos, que lo incluyamos en los tiempos de oración, etcétera, en ese sentido se refiere que debamos dar de nuestra vida para ellos, o sea, dar parte de nuestra vida para ellos. Tenemos tiempo de oración, gastemos unos minutos en tal hermano, en tal hermano, en tal hermano, en tal hermano, etcétera. ¿Quieres que te vaya a ayudar a algo? Doy de mis minutos libres para ir a ayudarte, hermano.
A eso se refiere en la buena comunión de hermanos.